Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque la selección mexicana sigue dejando mucho que desear rumbo al próximo mundial. El conjunto tricolor tuvo un espantoso fin de semana en Torreón donde empataron y se llevaron insultos y abucheos. Analizaremos qué es lo que está pasando con el equipo del Vasco Aguirre que está desconectado con los mexicanos. Pulso de la liga. Ya está definida la gran final del fútbol mexicano femenil y les daremos todos los detalles. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports. Se tenía que decir y se dijo. Tenía que decir, es increíble que todavía existan futbolistas profesionales y de selección mexicana que no entiendan que su trabajo es espectáculo. El fútbol profesional de hoy es espectáculo y como tal, el único que tiene derecho a calificarlo con un abucheo o con un aplauso, con una porra, etcétera, es el aficionado. Sí, los aficionados que fueron al partido en Torreón de México contra Uruguay en el 0-0, si abuchean al portero porque querían ver al suyo, es totalmente lógico. Esto era totalmente predecible. Si convocas al portero del Santos Laguna, a Carlitos Acevedo, y finalmente no lo pones, es obvio que la afición lo quiere ver. Una de las pocas alegrías que les puede dar hoy el Santos Laguna es tener a un posible jugador mundialista en el 2026. No creo que se cuele. Para mí está definido. Es Malagón, Tala y Memo Ochoa. No creo que se cuele Carlos Acevedo. Pero si al final de cuentas lo incluyes en esta convocatoria, es obvio que la afición de su tierra, la afición de su club, de su estadio, lo quiera ver en la cancha en un partido de selección mexicana. Es obvio. Los abucheos a Talavera, que por cierto no tuvo un mal partido. Cumplió, jugó con los pies, muchas veces salió jugando muy bien con los pies, es decir, es el menos culpable de los abucheos. Hoy tiene que entender el futbolista profesional, incluso o especialmente el que atiende a una selección mexicana, que quiere decir que tiene más experiencia, que los abucheos son parte del juicio que puede emitir un aficionado ante un espectáculo profesional. No quiere decir que pueda hacer cualquier cosa si paga un boleto para ir a ver el espectáculo. Hay cosas que tienen un límite como insultar o cruzar una línea arrojando o violentar objetos a la cancha. Eso no lo puede hacer, pero un abucheo está en todo su derecho porque es el público el que juzga el espectáculo. Así que es increíble que hoy haya futbolistas en la selección mexicana de tremenda experiencia que se quejen de los abucheos de la gente cuando es totalmente entendible en el caso particular de Tala, que querían ver a su portero, al portero del Santos Laguna. Y ya luego se abuchean el resultado, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo único que puede hacer el aficionado ante un espectáculo es emitir su juicio, que pueden ser aplausos o pueden ser abucheos. Es parte del espectáculo que hoy significa el fútbol profesional. Y se dijo. El pulso del Tri. Juzgar a la afición, menos a la nuestra, la mexicana, y son libres y soberanos para expresarse de la mejor manera que quieran, porque pagan su boleto y tienen toda la libertad del mundo. Es un país libre, insisto, hay libertad de expresión, y manifestaron su inconformidad libremente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que no soy quien, no debo hacerlo, porque no tengo autoridad para hacer eso.
esa decepción no ganar cuando superaste al rival, Raúl? No, yo creo que lo que deja tristeza es jugar de local y te abucheen, que fuera Vasco, que le griten puto al portero. Eso es lo que deja tristeza, la verdad. Pero bueno, así es esto. Tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos. Y bueno, hay que seguir adelante, trabajar. Gracias, Raúl. Dale. El pulso del Tri. Bienvenidos amigos, un gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Hoy la tacita no quiso ponerle la intensidad con la que yo creo que hoy se están moviendo la conversación, que hace mucho tiempo yo no veía tan estridente que hay, más allá de las redes sociales, en la conversación que existe hoy por hoy, ya entre lo que representa la generación del fracaso, los futbolistas que han fracasado una y otra vez con la selección mexicana, líderes de papel, de cartón, como es el caso de Raúl Alonso Jiménez y Edson Álvarez, ¿no? Futbolistas que han estado ya durante varios años con la selección mexicana y que no han podido salir de la crisis. Son 7 partidos consecutivos sin ganar después de la Copa Oro, solamente con 2 goles anotados, contra Corea. Has jugado contra selecciones que no son ser campeones del mundo y no le has ganado a ninguna. Tienes un solo triunfo en los últimos 10 partidos contra Conmebol. Y el común denominador es que ahí están Edson y aquí está Raúl. Edson, al que ya le da hueva y que hace una desfachatez gigantesca al momento de salir del territorio Santos Modelo. Y Raúl, que vive en una realidad alterada, ¿no? Un futbolista pedante, sobrado, ¿no? Que como caso de vida es exitosísima. Yo siempre lo voy a poner como ejemplo lo que hizo él para salir adelante después del incidente con David Luiz, pero que en los últimos años una sobradez para contestarle a la prensa. Son futbolistas que, hay que decirlo, han pedido a la misma federación que no pasen por México, que prefieren tener otro tipo de concentración en otros lados, pero no quieren venir a México, no les gusta estar en México, porque esto que pasó en Torreón pudo haber pasado en el Azteca con este mismo 0-0, pudo haber pasado en el Estadio Akron, incluso en Estados Unidos, en donde yo he estado en el 80-85% de los juegos de la selección mexicana en los últimos 12 años, y claro que cada vez los abuchean más porque hay una crisis gigantesca en el término deportivo del fútbol mexicano. Se jugó contra una selección alternativa de Uruguay. Ustedes comparen el Uruguay que jugó contra Argentina en la eliminatoria sudamericana y el que jugó el sábado. Aquí las faltaron 2 jugadores. Te los damos. No es cierto, Charly, hay 8 modificaciones. 8 modificaciones del equipo titular de Marcelo Bielsa, que jugó las malditas y mendigas eliminatorias en los partidos importantes. Y aquí, para variar, esta generación de cristal, esta generación que sigue siendo la del maldito y mendigo y pinche fracaso del fútbol mexicano, opta por decir, llévenos a Estados Unidos. Qué sinvergüenzas, Nacho Fantasma Suárez. En verdad, por eso estamos como estamos, porque no hay un liderazgo. Por eso piden a gritos las marcas seguir con Luis Hernández, con Jorge Campos, por Dios, por el amor. El que sea, menos esta generación que está en la cancha, porque no conecta. Increíble, Nacho, lo que sucedió este fin de semana en todos los sentidos, increíble. Mira, esta selección y esta generación es impresentable. Piensan que piensan que al público mexicano le hacen un favor nada más con presentarse en México. Le están haciendo un favor. Y el fútbol no es el teatro, no es el tenis, es fútbol. Y las generaciones cambian. La generación que vio el fútbol con la selección en mis tiempos es diferente a la de ahora. Hay redes sociales, hay internet. Me da pena, me da vergüenza ajena ver lo afectado que está quizá por el extintor Raúl Jiménez. Me da mucha vergüenza que no tengan tantita autocrítica. Me da mucha vergüenza que no se pongan a pensar, porque no es este partido. Vamos a quitar todos los partidos de la Copa Oro que ganan a la selección B o C o la A. Quitamos los partidos de la CONCACAF, que son los partidos de casa, es como jugar dominó con tus tíos o con tus primos.
En los últimos 5 años de esta nueva generación, pasando por una Copa América donde hiciste el papelón, donde fuiste a un Mundial de Qatar, donde no pasaste después de 40 y tantos años de la primera ronda. En 5 años, en los últimos 5 años, no le has ganado a algún equipo trascendente de otras confederaciones. El resultado más importante, más destacado de esta generación de cristal, de esta generación mazapán, de jugadores como Raúl Jiménez, la resultado más importante es aquel empate ante Alemania, porque empataste ante Polonia, ante Camerún, ante Uzbekistán, ante Japón, ante Corea y reciente ante Uruguay. Perdiste ante Ecuador, ante Uruguay 2 veces, ante Colombia 3, ante Paraguay, ante Argentina, ante Qatar, ante Brasil y hasta ante Venezuela. Le has ganado a las potencias como Nigeria o Arabia Saudita. O sea, son 5 años, no es este partido. No sé qué tienes que aplaudirle. La gente no es tonta. La gente es como si nos dijeran, es que tienes que aplaudir al final. Pues entonces, ¿cómo es como si nosotros como periodistas nos dijeran, no lo critiquen hasta después del Mundial? No. Ya no, las cosas no son como antes, no están en unas esferitas de cristal, sí estamos en México. Y luego la estupidez de Raúl Jiménez, quizá producto del trauma que trae del extintor. El trauma que trae yo creo que es tan poderoso, que dice, quizá por eso nos van a Estados Unidos. No, los mandan a Estados Unidos para pagarles a ellos, los mandan porque hay dinero. Cuando juegan aquí es por hacerle un favor o porque le sacan dinero a Puebla. Te vendo el partido de la selección y te vendo el partido de Jalisco. Solamente por eso juegan, no porque sea una condicionante, no porque les abucheen aquí. ¿Qué querían? Que les aplaudieran, que sí, ¿qué se han ganado en estos 5 años para confiar en ellos? Nada. Son 5 años sin un resultado importante fuera de tu zona de CONCACAF. Y aún así, nuestro técnico nacional es candidato a ser técnico del año. ¿Es esta la realidad? Lamentable, Charlie, que la verdad esto lo quieran llevar hacia el aficionado cuando la crítica va más allá, ¿no? O sea, en verdad es increíble. Por no decir absurdo, por no decir inmaduro, por no decir en donde uno lo vea, se va a dar cuenta que lo que acaban de hacer, y ¿sabes qué? Ya debe tomar este control Mikel Arriola, ¿eh? O sea, tiene que ir a hablar con esta generación, como bien les dice Nacho de Mazapán, decirles, a ver, cabrones, el Mundial se va a jugar en casa, déjense de joder las pelotas, ya estuvo. O sea, si Portugal viene aquí al Azteca, con todo y que va a ser lo pomposo en la reinauguración del Estadio Azteca, y te va ganando el equipo de Uruguay o está 0-0, los van a buchar también, porque ha sido la tónica ya. ¿Y qué creen? A Messi del Barcelona multicampeón, antes de la etapa doradísima que están viviendo con Scaloni, era buchado. Pedían que no viniera, que no fuera a Argentina a jugar. A Messi. Vean cómo los brasileños tratan a Neymar. A Ronaldinho en su momento. No vieron el fin de semana en Italia. Va a ir al repechaje Italia, ¿eh? ¿Cómo abucharon en el Giuseppe Meazza a la selección italiana? Italia, campeones del mundo. Estoy dando ejemplos de campeones del mundo. Joder. Y lo que pasa es que aquí tienen una zona de protección gigantesca, una cámara de eco con varias focas aplaudidoras, con varios colegas que por querer quedar bien para poderlos seguir entrevistando y ser amiguitos de ellos. Charlie, en verdad esto es increíble, ¿eh? O sea, en 22 años que me he tocado y no he hecho mucho más, vivir algo así, increíble. Mi duda es, ¿qué es lo increíble? O sea, creo que sigue siendo, te saludo con gusto, Nacho, sigue siendo, Enrique, un crítico, o quieres ser un crítico, pero eres más bien iluso, ¿no? O sea, esto no es crisis de México, esta es la realidad de México. O sea, ¿cuándo hemos pensado, y tú lo dijiste, que el Mundial estaba para México para ser semifinalista y para buscar ser algo mucho más grande? México nunca ha estado en realidad para ser semifinalista. México no está para estar en cuartos de final, es decir, no está para ser
de las mejores 8 selecciones del mundo. Eso no es el fútbol mexicano. O sea, el fútbol mexicano, periodistas como tú han inflado un globo haciendo creer a la gente que México puede competirle a selecciones como la de Uruguay, que si bien no es candidato para ser campeón del mundo, es una de las selecciones que seguramente va a ser candidato para quedar entre las 8 de arriba. Y lo mismo sucede con Ecuador y es más, hasta con Colombia, si me apuras, ¿no? O sea, al final de cuentas, seguimos creyendo que México debería de estar más arriba, pero no es más que un deseo, porque no hay un proyecto deportivo tan sólido como para pensar que podemos hacer una selección que sí compita contra los 8 mejores del planeta, ¿no? Que se meta a cuartos de final. Tenemos un mundial en casa, sí. La afición va a estar aplaudiendo en el Estadio Azteca, sí. Y lo mismo va a pasar en el Estadio Akron y de regreso al Estadio Azteca. Vamos a avanzar en el grupo y seguramente vamos a avanzar como primeros de grupo y vamos a estar ahí en el Estadio Azteca y la afición va a estar feliz. O sea, la afición va a estar esperando lo mismo que tú, que esta selección pues haga de un chispazo, que se encienda Gilberto Mora, que Santi Jiménez encuentre por fin el gol con la selección, que, en fin, o sea, de estos pocas figuras que tenemos en el campo, pues que hagan realidad esto que es un deseo, pero no está construido hoy, no está edificado hoy un proyecto de selección mexicana como para pensar que vamos a trascender, ¿no? Y los casos de Marruecos y los casos de Croacia son bien, está bueno que te eches un lente a qué es lo que hicieron ellos para que entonces sí digas, estos cuates sí tenían un proyecto de selección y por eso fueron semifinalistas de una Copa del Mundo cuando nadie lo esperaba. Pero México no, o sea, no sé qué es lo que te enoja, que estamos en una crisis. Esto no es crisis, esto es la realidad del fútbol mexicano, tampoco no, de no es la realidad. piña. Esta es la realidad, claro que esta es la realidad del fútbol mexicano, Enrique. Hablas de Croacia, ¿no se le ganó a Croacia 3-1 en un mundial? Sí, pero fuiste campeón de Copa Confederaciones. ¿Y qué no ganaste después? ya 2 medallas ¿Y eso qué te hace? ¿Y eso qué tiene que ver? Ir a un no mundial y ser, llegaba ser siempre a los relevante octavos de en un mundial. final. ¿No le ganaste a una selección de Alemania, Francia? Esta no es la realidad. Carlos, Enrique, esta no es la realidad. tú nada más te acuerdas de Rusia. De los últimos 28 que años, se le ganó esta Alemania, no es la realidad. Lo de los pero últimos se te 5 olvida años el partido que le mexicana hicieron a Corea. no es la realidad. Y se te olvida No el es la partido realidad. que le hicieron a Suecia. Es que tú te mí no es acuerdas. la realidad, Se te olvida cómo Es fue el que- ridículo contra Brasil. Se No te es la olvida realidad. eso y nada más te acuerdas de que le ganaron a Alemania, la peor Alemania de la historia. No es la realidad. De la historia de un mundial, de la historia. La manera en la que competías, mira, te voy a dar otro dato, por ejemplo, paralelo. Por eso, se vale competir. Son 3 y derrotas lo hemos consecutivas hecho, contra la sí. selección de Uruguay. En otras el empate. ocasiones hemos estado compitiendo, pero no para llegar a semifinales. En Copa o América, cuartos de final, los como últimos, tú lo piensas. antes de estos 3, el último triunfo de la Copa América Centenario, México llevaba 7 juegos, de esos 7, en 6 había ganado la selección de Uruguay. Y ahorita tienes 4 juegos que no le ganan a la selección de Uruguay y en 3 se ha goleado. E insisto, solo porque jugó con el equipo alternativo. Y Colombia tiene rato que no le puedes ganar cuando le ganabas a la selección de Colombia. Cuando tú me dices, esta es la realidad, no es cierto. Estamos peor de lo que es la realidad del fútbol mexicano. No, del Enrique, avance que se llegó esa a dar. realidad la estás construyendo en tu cabeza. No en mi cabeza, ahí están los Es que a final de cuentas tú te basas, Enrique, en un resultado. El de Alemania, pues entonces era maravilloso, el Chucky hay que compararlo con Pelé. No, pues son accidentes, has ganado por accidentes, pero no construyes una realidad. Hoy me da, yo sé que Gilberto Mora es la gran esperanza y tiene un enorme futuro como jugador, pero que cifremos nuestras esperanzas en Gilberto Mora de 17 años, que es un chiquillo en construcción, y que digamos, es que sí, Mora tiene un gran futuro, pero junto a esta selección que es la peor generación de la que a mí me ha tocado ver, por lo menos como periodista profesional. Esta es la peor generación en muchos sentidos. No tenemos jugadores en equipos elite, porque Santiago, que está en el Milán, ni siquiera es titular. O sea, los poquitos que están en Europa están en equipos de perico perro, de perico para abajo. No nos comparamos ni con Corea ni con Japón, que sus jugadores, algunos 2 o 3 juegan en equipos top. Nosotros ni siquiera tenemos en equipos top. Esa es nuestra realidad desde Qatar, desde la Copa América. El presente que se construye del pasado reciente. No te vayas hasta Rusia hace 8 años.
Vete al pasado reciente, que ni siquiera pasaba Bueno, yo del estoy último diciendo, mundial para estos acá. 5 años, estos 5 Pues, o sea, años, de estos que ha 5 sido años una no le has crisis ganado, por o sea, todas partes, de, federativa y deportiva. de estos 5 años tu mejor resultado, fue el empate en Estados Unidos contra Alemania, no le has ganado a ningún equipo importante fuera de tu confederación. 5 años. Y entonces decimos, no, pues es que no me apoyan, no, hay que construir, decía Pibe Valderrama en un video que subí, decía, el futbolista tiene que terminar con los apapachos. Se debe construir los aplausos y se construyen también los abucheos y no pasa nada. De acuerdo. Que te reclamen así, que te reclamen, que luego escuche lo que dice Ramón Raya, que dice, ay, es que es la peor afición porque estás para ahí, como si fuera una obligación aplaudir. Es que en el teatro, y es que Sí. no es que sea el teatro. O sea, que Sí, se congeló, Nacho. Es que mencionó, ojalá que Ramón acepte un día, ya Moya tiene la enmienda de hace un par de meses para poder a ver si convencemos para que Ramón Raya venga a debatir. Le gusta debatir en redes sociales, vamos a tratar de articular con él una buena conversación. Sí. Mira, al final yo pensé que estabas construyendo una... Me gustaba por dónde ibas, pero creo que al final te perdiste con el tema de lo deportivo. Estábamos hablando de la afición, de cómo califica la afición, ¿no? O sea, es un espectáculo. Y yo sí creo que es una comparativa con el teatro, con el cine, con un espectáculo público, ¿no? Donde pagas un boleto, vas a ver un espectáculo y tú tienes el poder de emitir un juicio. Aplaudes o abucheas. Eso se vale. No se vale pasar el límite y arrojar objetos, etcétera. Hay ciertos límites, ¿no? Pero dentro de lo que sí puede hacer la afición es abuchear o aplaudir. Si le abuchean al portero de tu propio equipo o de tu propia selección, porque tienes en la banca al portero que tú ves cada 15 días y que quieren tanto como Acevedo, es normal, era hasta esperado que viniera ese abucheo. Luego lo del grito de la palabra prohibida, pues también no vas a educar a la gente, no puedes educar a ese monstruo de 1000 cabezas, es parte del feeling, que estás frustrado porque no estás ganando el partido, sea quien sea la selección. Pues es un grito de castigo. Es un grito que ellos ya saben con castigo, por ejemplo, que te multen por burro. Claro. Es eso. O sea, no es tanto. ¿Y sabes quién tiene la culpa? Lo de Acevedo. Cierto, el Tala no, es el menos culpable. Es el menos culpable. Pero es que tratan de engañar a la gente. A lo mejor Acevedo no tenía los merecimientos, Dandy, pero como va a Torreón, entonces quiero vender boletos y quiero hacer la publicidad para vender más boletos. Más boletos, pues quiero, entonces te pongo la del único jugador que podía ir a la selección. Sí. Entonces lo estás utilizando. Entonces es una publicidad engañosa como la que tú has consignado en Estados Unidos cuando iba un equipo B de México y te ponían a Chicharito o Ochoa, claro, que ni siquiera estaban convocados. Esa publicidad engañosa que hacen y quieren que el público, no importa, es México, traen la playera verde, vamos a aplaudirle. No, el mundo has cambiado y no es vamos a aplaudir y abuchar hasta el final. No hay instructivo. Yo estoy pagando. Mucha de la gente que va a ir a la Azteca contra Portugal, de la que fue hoy, de la que fue a Puebla o de la que fue a Guadalajara, yo creo que el 90% de esa gente que comúnmente asiste a un estadio, que hace un esfuerzo porque no son baratos los boletos, es gente que no va a poder ir al Mundial, porque al Mundial van a ir a aquellos que tienen lana a sus papás y te vas a encontrar como los que encontramos en Rusia, que les preguntamos y que cantaban el Chucky Lozano y que los entrevistabas en la Plaza Roja y con las papas en la boca y les preguntabas, oye, ¿y te gusta dónde juega el Chucky Lozano? No, pues la verdad no, pero pues que está chido, ¿no? Pues que están jugando por México, ¿no? O sea, te hablaban así y la verdad no conocen y nos pasó en Qatar, o sea, veías que iba gente que tiene el dinero, pero no es el aficionado común. Entonces, que compra las playeras y todo, no es el de papas, que, oye, qué chido, ¿no? Qué padre que está jugando el Chucky Lozano. No, a lo mejor acá en Estados Unidos iba a ir después. El acento fresa, ¿cómo se ve que te hace falta más? Pues, oye, pues así hablaba, así en el 2018 cuando quitaban el Chucky Lozano, no tenía ni idea quién era el Chucky Lozano. O sea, no. Ahí me encontré al hijo de Felipe Calderón que se ponía unos guarapetas ahí en el McDonald's de la Plaza Roja, no, se tomaba hasta el agua de las macetas. Incluso
Hice un escándalo y estaban investigando quién le había regalado los boletos, que fue por ahí un equipo de fútbol, pero esa es la gente que va a los mundiales de fútbol porque son carísimos los boletos. El común de los que fueron ayer, ¿cuántos te gusta que vayan puedan ir a un juego del mundial? ¿El 5%? Sí, no, Oye, totalmente. y además ya sabes la otra, que ya no les van a dar boletos a los clubes. O sea, caray. antes lo que hacía la ¿No? federación, que normalmente podía Te daba. dar boletos y regalaba. Pero tener preferencia para compra, ¿no? Sí, eso sí, pero ya no es que de hecho antes era hasta negocio hubo directivos que Sí, yo supe, yo viví varios de esos. pero esta vez no, sí va a estar bien complejo para que incluso ellos puedan ir. O sea, esta vez lo de los boletos está bien difícil. Yo lo que digo es que yo creí que Enrique iba a levantar el debate por el lado de que hoy está desconectada la afición de nuestra selección como pocas veces, porque le hacen falta muchas cosas, desde el tema de no se identifica hasta el tema de cómo jugar juega bien, y hasta el tema de figuras, ¿no? O sea, el hecho de que vimos la semana pasada a Memo Ochoa grabando un comercial porque pues es un referente de selección y por eso lo pide el patrocinador, pues eso también te dice que hay muy pocas figuras hoy en selección mexicana que realmente conecten con la afición, ¿no? Y eso Charlie, sí creo. Charlie, pero de todas maneras aquí creo que lo importante y trascendental también es, después de esto que sucedió, que sí es inédito, porque están viendo cómo están las aguas. ¿Qué es inédito? ¿El abucheo? Inédito lo que salió a decir Raúl Alonso Jiménez, pero, lo que sale a decir Edson Álvarez, sí, eso sí, es la inédito. reacción. Entonces, a mí me gustaría saber qué va a hacer la federación con esto, por ejemplo, ¿no? Y también abucharon en Guadalajara. O sea, también fue un partido bien difícil para la selección, para los patrocinadores también, tampoco se llenó el estadio, y sí es cierto, o sea, hay una desconexión brutal, o más bien una desconexión como no se había visto entre la afición de nuestro país. A ver, ¿cuántos boletos regalaron en Puebla? ¿Cuántos boletos regalaron en Puebla? Los regalaron al final porque no había, el gobierno tuvo que regalar los boletos que él había comprado para llenar su estadio, tuvo que regalar. Hicieron lo mismo en Guadalajara para llenar, como los eventos políticos, para que no se vean huecos, amontónalas ahí, te regalo a ti, estación de radio, regala 2,000 boletos y los que sean hay que llenar. Eso fue lo que hicieron. Ayer no sé, no creo que haya sido así, lo desconozco, lo de Torreón. La gente no está yendo, o sea, la gente no se siente representada, cierto. En otras épocas tampoco la selección ganaba y no ganó quizá cosas importantes, pero se sentía representada en la manera de jugar, tenías más jugadores referentes y ahora no los tienes. Si llaman a Memo Ochoa, es por la necesidad de los patrocinadores de buscar una figura. Si ya tuviéramos otros 3 Memos Ochoas más jóvenes, ni lo pelarían, no estaríamos hablando ni siquiera de posibilidades de llegar. Lo llaman y lo van a llevar como tercer portero porque ¿quién más vende? Ni modo que lleves al Chicharito. O sea, si no llevarías al Chicharito. Fíjate que ahí yo no creo que vaya a ser impuesto lo de Memo Ochoa. Yo creo que Javier Aguirre es tan inteligente que él también hace esa lectura de que necesita un referente, un escudo, alguien de experiencia. Y lo va a terminar convocando. O sea, pero no creo que sea como muchos dicen se lo está imponiendo a la federación. No. Yo creo que el Vasco sabe que necesita a Memo Ochoa en el Mundial para que también sea un imán pues incluso de las miradas, ¿no? Y de que pueda hablar y que pueda quitarle un poco de presión a los demás, ¿no? Ahora, de todas maneras, vamos a ver qué carajos y cómo carajos lo van a hacer para levantar esto, porque hoy hay conferencia en hora y media aproximadamente. Pero ¿quién dijo que lo van a levantar? O sea, ¿por qué tienen que levantarlo? ¿Porque viene un mundial en casa? Pues para eso supuestamente está la estructura y el gran proyecto de Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Pero no está hecho, no existe un proyecto. A partir de que se acabó Qatar, ha sido un parche sobre parche sobre parche, y es un Frankenstein. Mira que está de moda la película de Guillermo del Toro. Esto es un Frankenstein. No tiene corazón, es un armado de retazos, está todo lleno de cicatrices, y bueno, al final, pues sí, avanza y lo que quieras, pero es un Frankenstein. O sea, esta selección, no, o sea, imagínate que hasta al presidente de la federación sufrió 3 cambios a partir de Qatar.
o sea, hasta la máxima cabeza, y estamos hablando de los directores deportivos, y estamos hablando del técnico de la selección, y estamos hablando incluso del plantel, o sea, que con esta ridiculez de que se llevaron a la Copa América un equipo renovado y el cambio generacional y la madre. Bueno, hoy nuestra selección, pues es lo que tenemos, ¿no? Y medianamente Javier Aguirre tiene un sentido común o es un poco más sensato y dice, voy a llamar al que esté mejor, y creo que lo está haciendo de alguna forma. El problema es, pues, que no tenemos un equipo realmente para competir como tú crees, Enrique, para llegar a cuartos de final y estar entre los 8 mejores. Para eso se trabajaba, y si no pueden... Por eso, pero no lo hicieron. Pero no lo hicieron. Ese era el objetivo que todos lo sabíamos, pero no quiere decir que lo hicieron. Hay muchos comentarios, dice Carlitos Becerril, el fútbol primero es deporte, competencia no espectáculo, como en las Olimpiadas que están aburridísimas. Dice Eureka Noticias, no Ponce, no es obvios, nadie se espera fuera de Torreón la reacción de esa afición. Me parece que se fueron a desahogar por el pésimo presente del equipo lagunero. Hasta el grito claro que no, claro que era obvio. En Guadalajara pasó, en Puebla pasó. Saint Timothy, hashtag fuera Ponce, fuera Fantasma, hoy te lo perdono, Beatija. ¿Ya? ¿De plano? Dice David La Flecha, son bien mari con esos jugadores, piensan que en México los van a aplaudir como lo hacen los pochos en Estados Unidos, que les pones a cualquiera, perro, la playera y al mismo que le aplauden, ¿no? Dice, este animal de molleras y muda de Raúl lleva 0 goles en mundiales y todavía se atreve a criticar a la gente. Rogelio Pérez, ¿por qué cuando compran boletos, playeras, etcétera, con respecto al Tri no se ofenden? Si en ese equipo mediocre tienen razón, el señor Figueroa se trauman. Pues la culpa es de quien lo compra, ¿no? No compre ningún boleto para un juego de la selección y jueguen sin público, y la federación se quede sin ganancias en ese juego. No tenía nada de malo que hubieran puesto a Acevedo en su estadio con su gente, tal y como lo hizo con Tala en el Akron, que también le dieron su puto con su gente. Dice, ¿cómo les fue a tus birras femenil, bombas goleadas por el América? Raúl Jiménez, si hubiera tenido autocrítica, no debió aceptar ir al mundial pasado. Dice, entiende al Mollera asumir a Raúl Jiménez, quedó bruto. Bueno, no, eso no. Dice, pues no jueguen si no les gusta venir a México. Relájate, vea, se te va a caer el pelo, dice Miguel Morán. Vea, ya empezó con sus payasadas, al rato ya les va a aplaudir si de puro milagro gana mañana. En el mundial pasado, Raúl Jiménez lo llevaron en silla de ruedas y no tuvo los huevos para decir que no iba, es un sinvergüenza. Veas, te falta testosterona para creer que estás enojado. Jajaja, Veas, se enojó por esto, ridículo. Sí, pudo haber pasado todo cualquier estadio, excepto lo que hicieron con el portero. Eso fue desleznable de la afición en Torreón, y contra lo que piensa Fantasma, quizá cause la baja de Acevedo. Dice, como siempre, el puercón hablando. Claro que va a ser baja Acevedo. Claro que va a ser. Sí, o sea, eso es lo que a mí no me gusta. Este tipo de llamados de mercadotecnia le hacen mal al jugador y le hacen mal al público. Empezaron desde el 86 con Bora Milutinovic. Si iba a jugar a Teucla Gutiérrez, llamaba a alguien de Jaguares, aunque sabías que no tenía chance de llegar. ¿Para qué? Para vender boletos, para crear esa identidad, y así los placeaban. Es increíble que llames eso. No, era innecesario el llamado de Acevedo como tercer portero. Y entonces si lo llamas, como dijo Charlie, pues lógico, lo llamas, me das el dulcecito y después me lo escondes, pues se van a enojar. Claro. Obviamente que el público no va a elegir a quién vas a poner, pues entonces no lo provoques, que no sientan que lo estás engañando. Si no hubieran llamado a Acevedo y hubiera jugado el Tala, no lo hubieran buscado desde el principio, les hubiera pasado lo mismo si empataban a 0 al final. De acuerdo. Pero hubiera pasado. De acuerdo. Bueno, ahora sí, aunque me critique Carlos Ponce de León, hay una cantidad de mensajes tremendas, han llegado hoy muchísimos, hay una etapa purgativa también, porque la gente no está contenta con esto. Señor productor, un favor, ponga todos los mensajes. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar porque también hubo colebrón en el Atlante, Nacho contra Tepatitlán. Qué malos perdedores salió tu Atlante, mi querido Charlie. Vamos a una pausa y continuamos con eso. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. El pulso de la Liga MX. ¿Qué pasó, la eliminación del Atlante? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó, Nacho? Pues pasó lo que pasa en todos los juegos de final, ¿no? Al final fue mal perdedor el Atlante.
Y siempre hay de las dos versiones. Yo tuve la oportunidad de platicar con este portero Gutiérrez de Tepatitlán, que jugó también en Toluca, y entonces, oye, pues, ¿qué pasó al final? Porque se bajaron los directivos, se bajó Santillana, un técnico del Tepatitlán le pegó ahí a un jugador, se hizo la rebambaramba, diría Enrique Bermúdez, y le dije, bueno, pues, ¿qué pasó? Y dice, bueno, pues es que me dijeron de todo porque yo estaba haciendo tiempo, como se hace siempre, ¿no? Y pues al final dice que le aventaron 3 monedas de 10 pesos, que una casi lo descalabra, y que le dolió mucho, que le sacó un chichón, pero pues que sí quiso ser el fuerte, y pues al final ya cuando les ganaron, pues sí le enseñó eso de que tenía mucha testosterona, y pues eso prendió a todos. Siempre a una acción hay una reacción, no generalmente no es de gratis, aunque conozcas una versión. Eso fue, pues, el Atlante, que era de los grandes favoritos, junto con Cancún, que eran los grandes favoritos, pasó y fue se exhibió con malos perdedores. Pero yo te quiero adelantar, esta semana vamos a detonar una bomba. Si pensaban que las apuestas después de lo que Correcaminos y después de las chavitas de Mazatlán y todo esto se había acabado porque los castigaron y no presentaron ninguna denuncia ante la Procuraduría, como dijeron, por lo menos nunca han caminado, pues siguen las apuestas en expansión y siguen las apuestas en la Liga MX. Tuve contacto con uno de los apuntadores que dice que los engañaron, que les hicieron perder mucha lana, y hablan de un partido Mazatlán-Pumas, de un 4-1 que ganó Pumas en Mazatlán esta temporada de Liga MX, y habla de Tampico, y habla de Morelia, y habla de Venados, habla de apuestas. De esta semana vamos a documentar todo esto que platicamos, porque de nada sirve que digan, sí, ya los castigamos, como si con eso hubieran terminado con el cáncer de las apuestas. El cáncer de las apuestas en expansión, y uno de Liga MX, por lo menos en testimonios de uno de los apostadores, porque cuando se sienten afectados y cuando pierden dinero, entonces sí, abren el piquito. Comprobarlo va a ser muy difícil, pero presentan otra vez evidencias, capturas de pantalla, testimonios. Vamos a ver si doña Fede se atreve a investigar o abre una otra comisión, ahora sí castiga. Qué tema ese también paralelo, Minacho, ¿eh? Pero, Charlie, regresando un punto menos lo del Atlante, qué cosa, ¿no? O sea, la verdad es que tendrá que venir sanciones, pero pues, está abandonado, ¿no? O sea, a la distancia. ¿Quién se enteró? ¿Cómo se enteraron? O sea, ¿está abandonado qué? Lo de la expansión, ¿no? O sea, es... ¿La liga? Sí, la liga es de risa, ¿no? O sea, la liga sin una capacidad real para poder ascender al campeón, pues sí, evidentemente está abandonada la liga, pero ¿qué tiene que ver con lo del Atlante? O sea, el Atlante Escalante está, como ya se arregló con Bernardo y todo, y van a ir a la Azteca, ya sea comprando el Mazatlán o compraron la Liga 19, pues tampoco tendrían que hacer tanto escándalo. Eso va a pasar. El Atlante está en primera división por las buenas o por las malas. O sea, eso ya está decretado. No saben si compran al Mazatlán, y si no le compran al Mazatlán porque el gobierno diga no, porque a lo mejor lo vamos a embargar, pues irán por a otro lado. Pero los Emilios ya se arreglaron, y el Atlante va a estar en primera, y el Atlante va a jugar en el Azteca. Eso ya está dado. Pues qué cosa. Pero bueno, compañeros, vamos a una pausa y continuamos aquí en por cierto, tiene toda la razón mi querido Moya, porque el jueves se lleva a cabo el play-in de la Liga MX. Y qué mejor manera que con 2 grandes encuentros, comenzando con los Tuzos del Pachuca recibiendo a los Pumas de la UNAM. Los locales no cerraron de la mejor manera la fase regular, pero el jugar en casa puede representar una ventaja, mientras que los visitantes cerraron con solo una derrota en sus últimos 5 encuentros. Veremos quién se queda con la victoria y tiene la posibilidad de seguir peleando por un pase a los cuartos de final del certamen. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Pumas será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta 3,850 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. El pulso de la Liga MX femenil.
Hola, hola, ¿cómo están amigos? Qué placer saludarlos. Hay que platicar acerca de lo que está sucediendo en el fútbol mexicano femenil, porque ya tenemos definida la gran final de esta apertura 2025 de la Liga MX femenil y de nueva cuenta el América estará disputando el campeonato y de nueva cuenta será ante las Amazonas de Tigres femenil. Hay que platicar primero lo que sucedió en las semifinales. Ayer se terminaron por disputar estos grandes enfrentamientos. Una vez más, el América eliminó a las Chivas en el Clásico Nacional, en el Gran Clásico de México. Fue América de nueva cuenta quien termina por echar al rebaño sagrado. Un contundente resultado, 2-0 en los dos compromisos, tanto en la ida como en la vuelta. Eso hace que las Águilas superen al Guadalajara con la goleada de 4-0 en el marcador global y de esa manera acceden ya a la gran final. Hay que recordar que hay una hegemonía importante por parte del cuadro azul crema sobre Chivas en la categoría femenil del fútbol mexicano. Esta fue la quinta semifinal en la cual se enfrentaban estos dos equipos y el conjunto americanista lleva ya 4 victorias en esta eliminatoria de semifinales contra Chivas por solamente un triunfo del rebaño sagrado. Así que es una ya gran hegemonía la que tiene el América sobre su acérrimo rival en el fútbol mexicano femenil. Les presenté la semana pasada las controversiales declaraciones que se han dado entre los dos estrategas, porque hay una fuerte rivalidad no solamente entre los dos equipos, sino también entre los dos estrategas. Por un lado, Antonio Contreras, que siempre pues menciona que la capital es rojiblanca, que siempre el equipo de Guadalajara es superior al del América, aunque los resultados terminan por decir otra situación, y hay que escuchar precisamente lo que mencionó tanto Ángel Villacampa, el director técnico del América femenil, como Antonio Contreras, el director técnico de El Rebaño Sagrado, porque a pesar de que la estratega del Guadalajara perdió, pues seguía mencionando que la capital era rojiblanca, cosa que le contestó Ángel Villacampa. Así que escuchemos las declaraciones de los estrategas. Para sacar ya el madrazo, Antonio. Lo repito, la capital es rojiblanca. Eso sí, desde el máximo respeto a un gran club como es América. Ha sido un torneo difícil, todo el mundo lo sabíamos que iba a ser difícil y el trabajo del cuerpo técnico para mí había que resaltarlo porque siempre tendemos a las jugadoras técnico, pero yo creo que hoy había que hacer este acto porque sinceramente ha sido un año muy complejo, muy difícil y que estemos otra vez para poder tener una oportunidad de demostrar lo que somos capaces, de eso se trata el fútbol, de ir viviendo estas experiencias y de prepararse una vez más para otra final. Y del otro, yo solamente voy a decir una cosa, la capital es azul. No voy a decir más. Siempre así. Pues es una frase que ya tiene Antonio Contreras, porque la realidad es que en los clásicos, en la categoría femenil, es América el que siempre termina por llevarse la victoria. En las eliminatorias, el América siempre termina por eliminar al rebaño sagrado por goleada. Ayer en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, la entrada que fue buena, estaba repleta completamente de americanistas. El estadio era azul crema completamente. No había aficionados del Guadalajara, no había muchos aficionados de Chivas, así que tampoco hay motivos para que Antonio Contreras diga que la capital es rojiblanca. Pero cambiando de información ahora lo que sucedió en la otra llave, Tigres logra eliminar a Cruz Azul. La realidad es que gran reconocimiento para el equipo femenil de las Celestes, que han tenido una temporada muy buena. Llegaron hasta la instancia de semifinales y apenas por la mínima logró el equipo de las Amazonas eliminar a las Cementeras, marcador global de 3-2. Empataron 1-1 en la ida en el Estadio Olímpico Universitario y allá en tierras regiomontanas las Amazonas se terminaron por llevar el triunfo 2-1. Así que de esa manera Tigres femenil estará disputando su 11ª final de la Liga MX femenil, mientras que el América está llegando de nueva cuenta a una final más. Esta ya es la 7ª final de América y de nueva cuenta las dos mejores plantillas de esta categoría, tanto Tigres como América, van a disputar el campeonato. Atención, todavía no hay fechas ni horarios confirmados para este enfrentamiento y es un poco dolor de cabeza porque esta semana ya se va a disputar el play-in de la Liga MX, que va a ser jueves. Entonces habrá que esperar si pasan la final tanto la ida como el viernes y la vuelta el lunes, o la pasan miércoles y sábado. Seguramente no se va a poder disputar en jueves y en domingo por el tema del play-in. Habrá que esperar qué es lo que pasa en torno a esta situación, ya les estaremos informando, pero América y Tigres van a disputar una vez más la final del fútbol mexicano femenil. Esta es la información de lo que sucede en torno a la Liga MX femenil. Les informó Jesús May. Hasta la próxima. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Gracias, compañeros, por habernos acompañado. Gracias, amigos. Esto fue el show de La Octava Sports. Muchísimos comentarios, en verdad, gracias. No es para menos. La situación está que arde. Al rato también las plataformas digitales de La Octava Sports, todo lo que va a decir Javier Vasco Aguirre. Vamos a ver qué jugador va a salir, a ponerle un poco el pecho a las balas. Me encantaría escuchar a Raúl Alonso Jiménez, ¿no? Y como lo he dicho, que ofrezca una disculpa. Pero bueno, hay mucho, pero mucho que platicar, mucho que seguir viendo de cerca en este proceso, en el último partido de la selección mexicana. Mañana tendremos el reaccionando, cómo no, del México contra la selección de Paraguay. Así que bueno, todo listo para que usted la siga pasando bien con nosotros en Radio Red 1110 AM. Aquí no descansamos, aquí no hay puentes, aquí no hay vacaciones. Siempre en donde la información, el deporte sigue conectado, nosotros estaremos con ustedes. Pero bueno, gracias a Cristian Moya hoy en la producción, gracias a Nacho el Fantasma Suárez, a Carlos Ponce de León, su servidor Enrique Veas. Esto fue el show de La Octava Sports. Pásela bien y mañana también seguimos con el drama de la eliminatoria de CONCACAF. Los últimos lugares para el repechaje se juegan el día de mañana ya para la FIFA, así que esto de cara al 5 de diciembre está listo para la Copa del Mundo. No todo es México, aunque nuestro querido México esté de la patada. Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM. Audio Centro.